vamos a ver cómo es posible que un mensaje que surge en medio del desierto acabe cambiando el mundo para siempre. Pues para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, concretamente a la península arábiga del siglo VII. A ver, imaginaos un lugar inmenso, con un clima súper extremo. Así era la península arábiga. Estaba poblada sobre todo por tribus nómadas, los famosos beduinos, que iban de un lado a otro con su ganado, siempre buscando agua y pastos. La vida allí, era durísima. Pero ojo, que sea un desierto no significa que estuviera aislado, ¿eh? Para nada. Era, de hecho, un puente comercial clave. Por allí pasaban unas caravanas enormes cargadísimas de especias, de incienso, de telas, de todo. Conectaban los grandes imperios de Oriente con el Mediterráneo. Claro, en un mundo tan hostil, sobrevivir en solitario era imposible. Todo dependía del grupo. La sociedad se organizaba en clanes, que eran básicamente familias muy unidas. Y la lealtad a tu clan, eso era lo más importante. Era tu seguro de vida, lo que garantizaba tu protección. Y justo en el corazón de todas estas rutas comerciales había un oasis, que poco a poco se fue convirtiendo en una ciudad llena de vida, el auténtico centro neurálgico de la región. Esa ciudad era la Meca. Y en pleno centro de la Meca estaba la Kaaba. Hoy, claro, la conocemos como el lugar más sagrado del Islam. Pero en aquella época era algo muy diferente. Era un santuario que albergaba, fijaos, cientos de ídolos distintos. ¿Por qué? Pues porque cada clan, cada tribu, adoraba a sus propios dioses. Así que el sistema de creencias que dominaba era lo que llamamos politeísmo, o sea, la adoración de muchos dioses. Pero algo estaba a punto de cambiar. Iba a surgir un mensaje totalmente revolucionario, la idea de que no hay muchos dioses, sino uno solo. Y el gran protagonista de este cambio monumental fue un hombre llamado Mahoma. Nació allí mismo, en la Meca, sobre el año 570, y pertenecía a la tribu más poderosa, la que controlaba la ciudad, los Quraysh. Su vida, la verdad, no fue nada fácil. Se quedó huérfano siendo muy crío y desde joven tuvo que buscarse la vida, primero como pastor y luego como comerciante en esas caravanas que cruzaban el desierto. Y fue precisamente en esos viajes donde se forjó una reputación increíble por su honestidad, tanto que le pusieron un apodo, el Veraz, que viene a significar el que es digno de confianza. Bueno, pues Mahoma tenía la costumbre de retirarse a meditar él solo en una cueva en el monte Hira, cerca de la Meca, y fue allí un día del año 610 donde, según cuenta la tradición islámica, vivió una experiencia que lo iba a cambiar absolutamente todo. La tradición cuenta que se le apareció el arcángel Gabriel y le transmitió un mensaje, el primer mensaje de un Dios único, creador de todo, que en árabe se conoce como Alá. Y esto fue solo el principio. Fue la primera de muchísimas revelaciones que iría recibiendo a lo largo de los siguientes 22 años. Claro, cuando Mahoma empezó a compartir este mensaje en la Meca, la cosa se complicó. No a todo el mundo le sentó bien. De hecho, para muchos, sus palabras no eran solo ideas nuevas, eran una amenaza directa. Pero a ver, ¿por qué era tan polémico su mensaje? Pues por un par de razones clave. La primera, obviamente, es que chocaba de frente con la tradición de adorar a muchos dioses. Pero lo más gordo era su mensaje social, que era súper revolucionario para la época. Hablaba de igualdad entre creyentes, criticaba la avaricia, pedía justicia para los pobres, y claro, todo esto amenazaba directamente el poder y el negocio de las élites de la Meca, los de su propia tribu, los Quraysh, que vivían muy bien con el sistema que había. La reacción, como os podéis imaginar, fue brutal. Los primeros que le siguieron, los que se empezaron a llamar musulmanes, sufrieron de todo. Burlas, un boicot económico para que no pudieran comerciar, acoso, incluso torturas. La situación se puso muy peligrosa. El punto de inflexión, el momento en que todo cambia, llega en el año 622. Es la famosa Égira. Y ojo, no fue solo una huida para salvar la vida. Mahoma y su comunidad recibieron una invitación para irse a otra ciudad, Yatrib, que a partir de entonces se conocería como Medina. Este viaje fue tan importante que marca el año 1, el inicio del calendario islámico. Y en Medina, por fin, los musulmanes tuvieron la oportunidad de hacer algo que en la Meca era imposible: construir una sociedad basada en sus propias ideas. Pasaron de ser un grupito perseguido a ser una comunidad organizada, con su propia estructura. Allí fue donde se pusieron los cimientos del Islam que conocemos hoy. Se construyó la primera mezquita, que no era solo para rezar, también era el centro social de la comunidad. Y se establecieron prácticas que son fundamentales, como las 5 oraciones diarias, el ayuno durante el Ramadán o un sistema de caridad obligatoria para ayudar a quien más lo necesitaba. Y aquí aparece un concepto que es totalmente revolucionario, la umma,
¿Qué es la Umma? Es la idea de una comunidad que no está unida por lazos de sangre o por pertenecer al mismo clan, que era lo normal hasta entonces, sino por compartir una misma fe. Esto fue la clave para dejar atrás las viejas peleas entre tribus y crear una identidad nueva, una identidad común. Pero la historia no acaba en Medina, ni mucho menos. Los últimos años de la vida de Mahoma estuvieron marcados por algo muy potente, su regreso a la Meca y la consolidación de un legado que, bueno, llega hasta nuestros días. 8 años después de haberse marchado, en el 630, Mahoma volvió a la Meca. Pero esta vez no volvía huyendo, sino al frente de un ejército enorme. La ciudad se rindió casi sin luchar. Lo primero que hizo fue entrar en la Kaaba, destruir todos los ídolos que había dentro y volver a dedicarla a un único Dios. 2 años después, en el 632, Mahoma falleció en Medina. Pero para entonces ya había conseguido algo increíble: unificar a casi toda la península arábiga bajo una misma fe. ¿Y qué pasó con todas esas revelaciones que fue recibiendo durante 22 años? Pues bien, tras su muerte, se recopilaron todas en el libro sagrado del Islam, el Corán. Ese número que vemos, 114, es el número de capítulos, o suras, que tiene el Corán. Y dentro encuentras de todo, desde leyes y consejos sobre cómo vivir hasta descripciones sobre la naturaleza de Dios. Y lo que pasó después de su muerte es sencillamente asombroso. Fijaos en la gráfica. En apenas un siglo, sus sucesores, los califas, crearon un imperio gigantesco. Iba desde la península ibérica hasta Persia. Y con él se expandió la fe, la lengua árabe y, en definitiva, toda una nueva civilización. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, ¿verdad? Es increíble pararse a pensar cómo las revelaciones que tuvo un solo hombre en una cueva en mitad del desierto pudieron iniciar una cadena de acontecimientos que no solo unificó a las tribus de Arabia, sino que acabó dando lugar a una de las civilizaciones más importantes de la historia.